Eh, Gracias, Gabo. Bueno, el siguiente tema lo vengo, pues ya yo soy fan, era muy fan de Los Simpson y después me hice una persona más adulta, ¿no? Y dejé de ver Los Simpson porque precisamente no tenía cable donde verlos y ya no tenía la posibilidad de verlo en las noches, en el 7, ¿no? Pero este capítulo que vamos a trabajar es el capítulo 9 de la temporada 12, me parece, ¿sí? Que se llama Homero, ¿no? Y más allá de trabajar el capítulo, quiero trabajar al principio con una idea, que es, ¿quiénes son los tontos en esta vida? Sabemos que de entrada es más fácil reconocernos o creernos reconocer como inteligentes, como personas inteligentes. Pero yo les pregunto, ¿ustedes saben identificar a los tontos? ¿Quiénes son los tontos? Los idiotas, los inútiles. ¿Qué características tienen? No quiero que me digan una serie de nombres, sino ciertas características, o sí nombres, pero que sean de personajes ficticios, por favor. ¿No? Gabo, por favor. Yo diré, Eric, que como dices, es más fácil saber quién es inteligente a quién es tonto, ¿no? Para inteligente tengo una definición, y es aquel que es capaz de resolver problemas. Si el problema al que te estás enfrentando es, yo qué sé, mmm, levantar una coladera, por decir cualquier cosa, si lo logras hacer, eres inteligente, al menos tomando en cuenta mi definición. Entonces, para mí el tonto va a ser aquel que no sea capaz de eso, aquel que se le presente un problema y nunca logre resolverlo. Listo. Gracias. Perdón, gracias, Gabo. Sí. Y tiene que ver, ¿no? También creo que cuando somos capaces de identificar ciertos problemas y los sabemos resolver, nos sabemos inteligentes con respecto a ese problema, quizás, ¿no? Livni. Cuando hiciste la pregunta, lo primero que se me vino a la mente también fue una frase que sale en Forrest Gump, ¿no? Cuando dice que su mamá dice que tonto es aquel que hace tonterías. Entonces, bueno, solo es darle la vuelta. Pero ya pensando en personajes, por ejemplo, Patricio Estrella es muy tonto, ¿no? Creo, bueno, sí, es muy tonto. Y también creo que Homero está posicionado como alguien tonto, pero al pensar en esos dos personajes y sus características, me parece que son personas un tanto inocentes. Entonces, ay, no sé por qué pensé en ellos para decir tontos. Y ya. Claro. Podemos decir ahorita con lo que dijiste, Livni, que también creemos al tonto como aquel ingenuo, aquella persona inocente, ¿no? Como es tonto porque no sabe, quizás. Cristian, por favor. Descartes no estaría de acuerdo con esto, porque según él el razonamiento es el mejor distribuido, ¿no? Claro. Pero bueno, yo me iría más por la parte pesimista en cuanto es aquel que no sabe, o sea, aquel que sigue creyendo que sabe, pero sin embargo no sabe eso que no sabe, ¿no? Se sigue aferrando a que tiene la razón o que conoce, pero sin embargo no sabe que no sabe. No sé si me Claro. oriento. Sí, sí, creo que sí. Precisamente, quizás aquellas personas que nosotros, habría que pensar, ¿no? Que nosotros nombramos como tontos, también creemos que son las personas que no saben o que creemos que no saben, vaya, porque quizás también el tonto lo identifica aquella persona que es inteligente o que se cree inteligente. Y aquí me remito un poco precisamente al capítulo de esta temporada, ¿no? De la temporada 12, el capítulo 9 de Los Simpsons, cuando cuando Nelson se levanta en la conferencia que estaba dando Homero, que está dando Homero, y le pregunta, ¿quién es un inútil, no? Y le dice, yo como, palabras más, palabras menos, ¿no? Yo como inteligente, no sé, no sabría decirte qué es ser un inútil, perdón, ¿no? Pero pareciera que él lo sabe identificar, ¿no? Tan así que le dice, miren al inútil y señala a Nelson precisamente y todos se burlan de él, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Luis Miguel, por favor.
¿Qué onda, Eric? Es que sí es muy controvertida esta situación, pero aprovechando de lo que dijo Livni, ¿no? Y de su personaje que está detrás, ¿no? A propósito de esto de Tonto es el que hace tonterías, ya sabes, con Jenny, ¿no? También Patricia Alegría, sí es Patricia Alegría, no me acuerdo cómo se llama ahorita, la hija del reverendo. A ojos de Bart podría ser eso, tonta, ¿no? Porque está por lo menos tomando esa mala decisión al elegir al chico malo, ¿no? Con el cual no tiene futuro. Pero también es verdad que, por ejemplo, un tipo eh, como, como, como Nelson, Milhouse, perdón, tampoco podría parecer como del todo listo. Ah, sí, perdón, reverenda Mariana García, es Jessica Alegría. Este, tampoco podría parecer como tan astuto, ¿no? Tan inteligente como para que entonces él fuera el mejor partido para Lisa, ¿no? Y ya con esto terminaría a propósito de lo tonto. Yo no voy a hacer tanto una definición al estilo del buen amigo Gabo de psicología, pero pues por ahí dicen que Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia, ¿no? Entonces, si se te aparece un extraño y ofrece llevarte, te subes, ¿no? Gracias, Luis Miguel. Sí, precisamente también habría que ver, ¿no? ¿Qué tipo de, en qué situaciones podríamos pensar que las otras personas son tontas, ¿no? Como bien lo mencionabas acerca de la imagen que tiene Limit atrás. Pero yo también me preguntaba si el ser tonto está relacionado con los otros, ¿no? Si yo me relaciono con gente tonta, entonces soy tonto, y si me relaciono con gente inteligente, soy inteligente. Eh, Eric, contesta lo que ibas a contestar. Si quieres contestar eso también, está bien. Pues creo que fue muy afortunado porque sí se relaciona con este tema de los otros, lo que iba a decir. Yo iba a citar a una canción de Calle 13, que es un grupo que me gusta. Es una canción que se llama Los Idiotas. Y en la canción de Los Idiotas hay una parte donde dice, un idiota es quien piensa que todos son idiotas menos él. Entonces, no sé, eso también me parece interesante como en esta parte de creer que sabes, pero no sabes en realidad, ¿no? Y crees que los demás son tontos menos tú, ¿no? Creer que tienes la razón siempre. Claro. Gracias, Eric. Habría que ver también si tiene que ver con el contexto, ¿no? Porque hace rato Gabo decía algo muy interesante. Si yo sé de hacer algo, una acción, y las otras personas no la saben hacer, en ese momento yo me siento inteligente. O quizás lo único que es capaz de hacer es eso, ¿no? Habría que ver si esa inteligencia sirve en todos los contextos, ¿no? O en qué contextos nosotros sí somos inteligentes y en qué contextos no, ¿no? Porque como les decía al principio, es mucho más fácil reconocerte como inteligente y es más, yo creo que en la mayoría de la gente, o me atrevería a decir que todos, pero ya ven que siempre hay sus excepciones y no es bueno generalizar, pero la mayoría de la gente sueña que al día siguiente va a ser mejor y va a ser más inteligente, ¿no? Tan así que por eso nos mandan a la escuela y, ¿no? Queremos ser mejores personas, ¿no? Le doy la palabra primero a Karen y después a Esther. ¿Se me escucha? Bueno, pues yo creo que no hay gente tonta. O sea, como tal, no es que sean tontos. Cada uno tenemos diferentes características y capacidades. Aquí la única diferencia radica en que cuando nosotros tendemos a idealizar precisamente esta parte, nos creemos más inteligentes que otros o somos más capaces, precisamente como decía mi compañero, somos más capaces de hacer diferentes cosas. Y por ejemplo, yo lo veo porque estoy trabajando con niños de necesidades especiales y de verdad me asombra su nivel de inteligencia. A pesar de que sus capacidades son limitadas, su nivel de entendimiento es impresionante para lo que su cuerpo no responde. Entonces, buscando un poquito la definición, dice que tonto es aquel que no posee malicia, no inteligencia. Entonces, eso me remite a un concepto todavía más amplio, porque quiere decir que no tiene ese nivel
que la sociedad nos ha impuesto y estigmatizando esta parte de ser tonto como no ser inteligente. Y desgraciadamente algunas veces lo ocupamos como un insulto cuando realmente creo que a veces nos sobra esa malicia en esta parte. Pero creo que de todas las personas podemos aprender algo. Por ejemplo, podemos ir al campo y aprender de un campesino y saber cómo cultivar la tierra. O sea, estoy completamente segura que si nosotros nos llevaran al campo, nos morimos de hambre porque no sabemos sembrar un jitomate, no sabemos cómo buscar agua, no sabemos cómo construir una casa, y ellos no. Y no significa que por eso sean tontos o que no tengan educación. Tienen educación de otro tipo que nosotros no tenemos. Y viceversa, nosotros conocemos precisamente esta parte, que podemos debatir, que podemos tener pensamientos, circunstancias, ideologías que nos hacen crecer precisamente como sociedad y atacar este tipo de problemas, pero cada uno somos diferentes en este aspecto, entonces hay que revisar esa parte de tonto. Lo mismo con este Homero. Algunas veces, por ejemplo, cuando le sacan el cabellón de la cabeza, que te sorprende todo lo que puede hacer, ¿no? Incluso Barney, cuando lo mandan al espacio junto con Homero, resulta que es más inteligente que Homero cuando en realidad no se nota. Claro. Entonces, esa parte es como muy, muy contradictoria y sí está como para reflexionarse, la verdad. Gracias, Karen. Me haces pensar en varias cosas, ¿no? Por decir, no saber hacer algo quiere decir que está relacionado con ser tonto. Por ejemplo, decías, ¿no? Esto de no saber cultivar la tierra o saber hacerlo, ¿no? Eso nos hace ser tontos si no lo sabemos hacer. Es una pregunta que se me viene a la mente, ¿no? Esther, por favor. Sí, mi respuesta va un poco en la línea de Karen. Lo que yo pensaba es que generalmente pensamos en alguien inteligente cuando domina algún campo teórico, ¿no? Inteligente, que seguramente se le descompone el coche o a muchos de ellos y quedarán tirados en el camino, como yo, por cierto, sin ser física matemática. Bueno, el asunto es que parece que la inteligencia siempre es situada, o sea, uno es inteligente en un cierto ámbito, lo cual quiere decir que a veces somos inteligentes y a veces somos tontos, y que depende de las circunstancias, pero también muchas veces depende de nosotros. Por ejemplo, cuando estamos enamorados, muchas veces somos tontos, ¿no? Bueno, ahí será que no dejamos pasar a la razón, no lo sé, pero no estoy segura que la definición esta de que sabe resolver problemas, porque a lo mejor sé resolver problemas matemáticos, pero no sé resolver los problemas de la vida, cosa que le sucede muchas veces a la gente que siempre está en los niveles teóricos, ¿no? Gracias. Gracias, Esther. Parece que abunda precisamente esta idea, ¿no? De si eres, no sé, cualquier especialista en cualquier campo disciplinar, eres una persona inteligente. Y pareciera que también esa persona inteligente o esas personas inteligentes son superiores a las personas que no poseen estos conocimientos, ¿no? Sea, que les digo, sea en cualquier campo disciplinar, ¿no? Pero bueno, a ver, Hugo, por favor. Ay. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues dos cosas. Primero, sobre esta cuestión acerca de si la inteligencia o podemos definir lo tonto como algo relacional, yo no estoy tan convencido de eso. Estoy pensándolo desde Spinoza cuando plantea esta idea de la envidia y pues dice que no, o sea, en este contexto, no sé, no porque muchas personas no puedan resolver un problema, no quiere decir que tú seas más inteligente. Por ejemplo, no porque otros pinten bien feo, ya necesariamente tú por pintar mejor ya estás pintando bien. Simplemente hay gente que lo hace peor que tú. Entonces, en ese sentido, pues tampoco podemos ser tan categóricos, tan radicales como decir que si no eres tonto ya necesariamente eres inteligente. O al revés, el hecho de que no seas genial no quiere decir necesariamente que llegues a la tontería. Entonces, eso, no estoy tan convencido de que sea algo que se pueda cuantificar
en términos de relación. Y contestando a esto último que plantean, pues sí, sin duda alguna hay una diferencia entre la inteligencia y tener conocimientos. Hay mucha gente que no tiene acceso a la educación y sin duda alguna es inteligente. Y así también hay gente que puede aparentar inteligencia cuando en realidad lo que tiene es una cierta cultura, una cierta teoría. Pero en ese sentido creo que más bien yo entendería la inteligencia como la capacidad de procesar y de asimilar eh, conocimientos, de habértelas creativamente con un cierto sistema de conocimientos, y eso es lo que ya te permitiría resolver problemas. Por ejemplo, hay gente que solamente sabe resolver ciertos problemas matemáticos y se le plantean de una cierta fórmula. Se lo cambias tantito y ya no puede. Y en cambio hay gente que sin tener los conocimientos básicos puede improvisar con lo que tiene a la mano. Y esa es una forma de resolución que no atraviesa por el conocimiento. Pero pues eso, creo que la inteligencia iría más bien por eso, por la capacidad de asimilar, procesar e incluso digerir conocimientos. Gracias. Gracias, Hugo. Sí, pensaba precisamente en este tipo de, pues yo lo llamo otro tipo de conocimiento, ¿no? Saber resolver problemas a partir de otras categorías que no necesariamente son las categorías que alguien podría decir, estas personas pueden resolver este tipo de problemas, como las matemáticas, que uno puede pensar que resuelve problemas el matemático y es la única manera de resolverlo, ¿no? Como bien lo decías, hay personas que pueden, más bien que no tienen el acceso a la educación formal, como lo conocemos, pero sin embargo podrían resolver problemas o resuelven problemas, ¿no? Lo vemos en la vida cotidiana con los maestros albañiles, ¿no? Que de repente no tienen esta manera de hacer como la teoría, pero saben resolver los problemas, ¿no? Y muchas veces mucho mejor que la gente que tiene como los conocimientos escolares, por así decirlo. Ahorita te doy la palabra Gabo. Quería plantearles precisamente esto. Porque uno se puede pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los Simpsons? ¿No? Dentro de entrada, creo que podemos pensar que en esta serie todos los personajes tienen como ciertas características, ¿no? Ya ven que Lisa es la lista, ¿no? Bart siempre es el intrépido, el que está buscando como problemas, ¿no? Y vaya, Homero es el que se cataloga como el tonto. Y que creo que en toda la serie es como una característica que si bien vaga por todos, no es exclusiva de Homero, sí es como él es el que posee como ¿no? el poder en esa casa. Yo les quería preguntar si creen que ser tonto tiene que ver con, si ser tonto es para siempre, vaya, ¿no? Y en este caso, ¿qué implica ser tonto? Y si ser tonto tiene alguna virtud, si es que la tiene, ¿eh? O sea, yo estoy igual. Gabo, por favor. Honestamente, no sé si ser tonto tenga alguna virtud. Tal vez ser divertido. Homero en sus momentos de tonterías, pues nos ha arrancado muchas risas, ¿no? Y los bufones, que también un sinónimo para bufón es tonto, también arranca carcajadas. Bueno, arrancaban, ¿no? Me deja pensando mucho esta pregunta, porque yo estoy de acuerdo con esta hipótesis que apareció en el café, de que más bien lo que ocurre es que hay momentos donde tenemos momentos de tontería y momentos de inteligencia. Sí, no parece que en la vida real exista el inteligente o el tonto, ¿no? Pareciese ser como con nuestros momentos de tristeza, de felicidad, de enojo. Dudo mucho que exista así, como tal. El triste, el que todo el tiempo está triste y jamás ha experimentado otra sensación, o el feliz, que es incapaz de experimentar algo que no sea alegría, ¿no? Básicamente, eso yo lo diría. Lo que me ha sorprendido mucho es que has dicho, Eric, al principio del café, que ser tonto parece estar mal visto, ¿no? Pero ser inteligente también da la impresión de que nadie se merece el apelativo inteligente, que nadie es digno de ello, por lo que estoy viendo.
a nadie se le podría llamar inteligente. Entonces, estoy comenzando a sospechar que la inteligencia también es un vicio en ese caso. No sé, no parece deseable, no parece virtuosa ahorita. Gracias. Nada, Gabo, rápida. Sí, creo, y precisamente también creo que eso, ¿no? O sea, habría que ver si la inteligencia también ocupa este lugar del deseo, ¿no? Si deseamos ser inteligentes, porque hay que recordar en una parte del capítulo, Homero ya no quiere saber lo que sabe, ¿no? Tan así que se vuelve a meter le vuelven a meter el crayón, ¿no? O sea, ¿por qué de repente, o será que nos duele saber? ¿Será que en ese sentido de repente le doy la palabra a Elsa? Si yo estaba pensando cuáles son los vínculos que existen entre la motivación, el aprendizaje y la motivación, el aprendizaje y esta parte del ser listo o tonto vinculado con la forma que tienen las personas de aprender. Porque también es cierto que hoy sabemos que no todos aprendemos igual. Que cada quien tiene su forma de aprendizaje. Perdón. Sí, no te preocupes, Elsa. Sí, cada quien tiene su forma de aprendizaje y nos pide la sociedad. Sí. Ya, o si quieres que pase alguien más y ahorita... ¿o ya? Okay. Perdón. Precisamente este tipo de sirenas van a salvar a alguien que tiene una sobredosis en esta ciudad. Sí, o sea, no son los bomberos ni nada, sino siempre acuden a salvar a los que tienen sobredosis. Bueno, y entonces han estandarizado y se ha pedido a la gente que solamente tenga una forma de aprender y una forma de expresarlo. Y es como muy elitista también esta parte. Para mí es importante que distingamos entre esa forma de hacerlo, que es la escolarizada, básicamente, pero se ha visto ahora que mucha gente tiene otra forma de aprendizaje y que va desarrollando habilidades a lo largo de su vida. Y por otro lado está también el concepto de las múltiples inteligencias. Hoy sabemos que ya no hay una sola inteligencia como se había visto antes, sino podemos tener la inteligencia matemática, la inteligencia musical, la inteligencia en lo que es el lenguaje, la inteligencia en lo que es la cognición, el desarrollo motriz. Entonces, no podemos estandarizar tampoco la inteligencia como que este es inteligente y este no es inteligente, dependiendo de los contextos, en cómo se va desarrollando el aprendizaje de esa persona en un contexto. Y al final también tiene que ver con la biología y con la herencia, ¿no? Eso es mi punto. Gracias. Sí, gracias. Creo que hay muchas circunstancias que nos permiten tener ciertas nociones dentro de nuestras sociedades de qué o a quién podemos categorizar como inteligente y tonto, y también tiene que ver con ciertas estructuras, por ejemplo, en la escuela, ¿no? En la escuela también te dice, ¿no? ¿Quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son los que aprenden? Y quizás tendremos que aprender a ser más diversos a la hora de ver cómo se construyen este tipo de aprendizajes, ¿no? Gracias, Elsa. Reinaldo, por favor. Gracias. Yo quisiera retomar 2 episodios de Los Simpson, uno que se llama Hazaña Matemática, temporada 26, episodio 22, y otra El inventor que cayó a la Tierra, también temporada 26, episodio 12. En el primero que les comento, Hazaña Matemática, se aburren, hay un problema en la escuela, se les dona mucho dinero y no tienen luz para acabar pronto. Pero se propone implementar la pedagogía Waldorf
Y de hecho Willy Lescosté les enseña, si tú tienes un hilo, ¿cuántas hectáreas puedes medir en determinado espacio? Y es muy interesante el cómo se intenta abordar ese tema en Los Simpson, que justamente es el ejercicio que estamos haciendo de poner en tela de juicio qué es la inteligencia. Y más que nada, es como un isómero lo que estamos haciendo aquí. Más que ser tonto es posible que alguien sea inteligente, y en El inventor que cayó a la Tierra también se retoma eso. Es Ian, perdón si lo pronuncio mal, Ian Musk llega a Springfield, ¿no? Y entonces quiere poner inventos, quiere poner un montón de cosas, pero se da cuenta de que pues la gente no quiere sus inventos, ¿no? Es una autocrítica porque pues, seguramente pagó por estar ahí, pero dejemos eso de largo. Y es muy interesante esto que comentaba la compañera Elsa de la inteligencia con un origen genético, porque hoy sabemos a grandes rasgos que estos dones que se le llama para que seas bueno en matemáticas, en música, en filosofía, en lo que tú quieras, es el mismo lugar del cerebro. Solamente se ha hecho incluso en ratones que se modifican de algunas maneras para que sean muy buenos recordando un laberinto, muy buenos recordando dónde se escondió algo. Entonces es sorprendente el misterio de la inteligencia, de decir por qué si todo eso ocurre en el mismo espacio del cerebro, claro, hay muchos espacios involucrados, pero hablo de una generalidad, por qué unos sí tienen determinada capacidad para hacer X y Y cosa y otras personas no. Y ahí en contraposición al comentario que había hecho otra compañera, yo creo al revés, todos somos tontos, todos nacemos en un estado naif de ignorancia hacia el mundo que nos rodea y poco a poco nos vamos nutriendo de experiencia, de conocimientos. El compañero que comentó, Sí. no creo que haya tal cosa como alguien inteligente. Más bien todos somos en ciertos gracimientos para desenvolvernos. Ok, gracias, Reinaldo. Yo también creo que en algún momento quizás, bueno, no lo voy a plantear desde lo que yo creo. Habría que preguntarnos también si este sentido de ser tontos, ¿se nace siendo tontos, no? O se va construyendo, o al revés, o se nace siendo inteligentes y vamos adquiriendo, ¿no? Ciertos vicios que nos hacen ser tontos, ¿no? Lo tiro como, lo lanzo como pregunta, pues, ¿no? O sea, creo que igual sería muy padre reflexionarlo, esto último. Mariana, por favor. Ay, gracias, Eric. Pues yo estaba pensando en qué tanto de esa supuesta inteligencia viene dada por los genes y no es más bien como un hacernos los tontos. Estoy pensando en el inicio de un capítulo, no recuerdo en cuál es, donde Homero compra un muñeco que es él, digamos, pero en muñeco, en versión muñeco, y lo avienta como por un precipicio y todos en la planta, bueno, están como en una especie de, cerca de un lago, un río, están trabajando los obreros de la planta y ven cómo cae Homero supuestamente, ¿no? Y se muere. Los castores que estaban ahí les rompen las piernas, según, no se puede, bueno, en fin, no concretan el rescate de Homero y él muere succionado por una turbina, ¿no? Y Homero hace esa especie de broma para, pues, aprovechar el día, ¿no? Entonces, esto viene a colación con la pregunta que haces anteriormente, ¿qué es lo que se gana o cuál era la ventaja de ser tonto? Algo así era tu pregunta. Y yo creo que, bueno, no de hacerse tonto, sino de ser tonto, yo creo que por momentos más bien nos hacemos tontos, como en este caso Homero. ¿Y qué gana? Pues ahí se ganó el día, no fue a trabajar. Entonces, pues se gana tiempo también siendo tontos, ¿no? Y estaba recordando otro episodio donde Lisa siente que entorpece a cada momento, ¿no? Ya no le salen sus tareas, ya no siente la misma inquietud por hacer sus cosas. Y entonces el abuelo, Abraham Simpson, le dice, es que ese es el gen Simpson. A todos les pasó, a tu hermano y a tu padre, ¿no? Y van a la bodega, sí, como a una, sí, como una bodega donde tienen sus chucherías. Y dice, mira, te voy a mostrar, ¿no? Tu papá era tan inteligente como un delfín, pero se volvió ¿cómo dice? Tan tonto como un chimpancé, ¿no? Y después muestra las tareas de Bart. Y Bart, o sea, creo que un año antes iba súper bien en la escuela, ¿no? Sacaba puro 10 y de repente van pasando las hojas de los exámenes del abuelo y ya al final aparece pues una
una calavera, ¿no? De que pues ya. Entonces, Lisa, con todo este antecedente supuestamente genético, piensa bueno, y al final esa es como la tesis, ¿no? Del episodio. El gen Simpson, que es estúpido, ¿no? Únicamente está en los hombres, ¿no? En las mujeres todas fueron doctoras, directoras de institutos de investigación. Pero el asunto, y ya con eso termino, yo insisto, yo no sé qué tanto de esa supuesta inteligencia viene dada por los genes y no es tanto más bien como hacernos los tontos también. Y ya, gracias. Gracias, Mariana. Precisamente estaba recordando hace rato este capítulo, ¿no? Que pareciera que en Los Simpson, bueno, y que precisamente es una tesis, al menos en ese capítulo, que hay cierta, no sé, cierta tendencia, o dentro de los genes, vaya, para que los hombres dentro de la familia sean, en Los Simpson, sean los estúpidos, los tontos, y que por eso Lisa se preocupa, ¿no? O sea, están así casi como una investigación de ver qué pasa, y ella, hay un momento en que pues, está preocupada, porque dice, bueno, voy a terminar igual que mi papá y que mi hermano, ¿no? Voy por ese camino en algún momento. Y que se da cuenta que al final, pues las mujeres son las inteligentes en esta familia. Entonces, por eso mi pregunta de hace rato, ¿no? De si si se nace siendo inteligente o se nace siendo tontos, ¿no? O ni una ni otra, ¿no? No sé qué opina. Gabo, creo que tenías la mano levantada, ¿no? Sí, justamente. Fíjate, respondiendo a esa pregunta de si se nace inteligente o tonto, no parece que un ser humano pueda negar su propia inteligencia, ¿saben? Creo que sí nos podemos meter cosas para pues hacernos menos inteligentes, literalmente ser menos capaces de resolver problemas, eso sí pasa, pero es que los bebés resuelven problemas, ¿no? Para empezar están resolviendo el problema de nacer, algunos, luego hay algunos que les echan la mano, pero muchos bebés resuelven el problema de estar naciendo, vale. Luego, los bebés de cuna son capaces de entender algunas cosas y de comprender cómo funcionan cosas, de utilizar a los adultos para incluso comprender aún más su mundo. Yo tengo una sobrina que me metía papitas en la boca y tengo la seguridad de que esta niña, que no tiene ni un año, no lo hacía simplemente porque sí, porque un reflejo extraño le hacía meterme papas en la boca. Creo que estaba tratando de comprender por qué si le meto papas en la boca en este orificio, estas papas desaparecen. O algo debía estar pasando en su cabeza. A lo mejor aún no lo comprendo porque pues eso, no, todavía no me puede decir qué estaba pasando ahí, ¿no? Yo creo que estamos usando tonto como sinónimo de ignorante. Como que no saber es lo mismo que ser tonto. Y no sé si estoy de acuerdo con eso. Pareciese ser que mucha gente inteligente, a falta de información, no es capaz de resolver problemas, ¿no? Era el ejemplo que ponías tú, Eric, de cómo gente que no tuvo acceso a la educación formal no parecen ser menos listos que la gente que sí lo hizo, pero lo que sí parece es que tienen menos recursos, tienen menos de dónde tomar para tratar de llegar a esas conclusiones geniales, que como hemos visto en muchas ocasiones, a veces ni hacían falta, a veces tenían otros recursos, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentar. Y nada más, ahorita creo que acabamos de ver una de esas grandes incongruencias Simpson, porque si tomamos por cierta la hipótesis de los genes Simpson que hacen a los hombres tontos, entonces, ¿qué pasó con nuestra hipótesis del crayón? ¿Por qué en algunos días o semanas Homero logró alcanzar una inteligencia superior a pesar de ser hombre? Esa es una. Y la otra, según también otro capítulo de Los Simpson, todos los Simpson son gente mala, ladrones, pendencieros, estafadores. Eso, y en ese capítulo no se excluye a las mujeres. Resulta que Lisa solo descubre que tiene una buena antecesora, que curiosamente es igualita a ella, ¿no? Por ende, estamos diciendo que las mujeres Simpson son inteligentes, pero al mismo tiempo son malvadas o personas deplorables. Listo, gracias. Gracias, Gabo. Sí, sin duda, habría que pensar también en este tipo de, que no, creo que no solamente son incongruencias de los Simpson, porque creo que pasa, ¿no? En la vida. O sea, de repente tampoco podemos asegurar que eso que creíamos ser, en este caso, ser inteligentes, somos inteligentes, ¿no? Más bien creo que
vamos siendo dependiendo de dónde estemos posicionados, en qué contexto estemos posicionados, o a lo mejor si tenemos un crayón en el cerebro y de repente, no sé, nos pasa algo, ¿no? Y dejamos de ser. Y con eso, ahorita le doy la palabra a Esther y a Karen, con eso quiero continuar, ¿no? ¿Qué pasa con la gente inteligente? Hace rato decía, es que la gente inteligente no tiene como, tampoco es deseable ser tan inteligente, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente inteligente? ¿La gente inteligente puede ser feliz? ¿Quién es más inteligente? ¿El tonto? No, ¿quién es más feliz? ¿El tonto o el inteligente? ¿No? A ver, Esther, por favor. Bueno, yo estaba tratando de responder a tu pregunta anterior, entonces pienso, ¿quién es tonto? Sin negar la genética, ¿no? El tonto es el que nace en una casa de tontos. El tonto es aquel a quien su familia considera tonto y por lo tanto será tonto. El inteligente, o sea, de pronto en una casa donde todos parecen pues más o menos normales, aparece alguien brillante, ¿no? ¿De dónde, cómo? No sabemos. Pero también yo he visto gente que parecía muy inteligente o que era muy inteligente en un momento y que se va deteriorando, o su inteligencia se va deteriorando a lo largo de la vida y se vuelve cada vez más tonto. Es decir, cada vez menos apto para sobrevivir. Ya, gracias. Gracias, Esther. Me haces pensar también en esto. ¿No se puede dejar de ser tonto? Yo pensaba hacer esa pregunta, ahora hago la otra. ¿Se puede dejar de ser inteligente? ¿No? Y empezar a ser tontos. Bueno, seguimos con las participaciones. Yo voy a retomar tu pregunta que decía, ser inteligente, una persona inteligente puede ser feliz. Y ahora sí que voy a contestarla con otra pregunta. De mi carrera de comunicación, una vez nos pusimos precisamente en esto de la epistemología y buscar el significado de las cosas. Nos preguntaban maestros, ¿quién es más inteligente? ¿Quién es más feliz? ¿Los que no conocen y no tienen ese conocimiento o los que sí lo tienen? Porque el que no lo tiene vive en su ignorancia y bajo sus condiciones no le falta nada. Y el que sí lo tiene se preocupa porque no tiene lo que conoce. Entonces eso me dejó como en una disyuntiva muy grande porque pues hay dos opciones, ¿no? O conoces todo y eres inteligente y te frustras precisamente porque tienes todo el contexto a tus manos, con toda esa inteligencia que posees, con toda esta parte, y tratas de ser feliz, o como decían antes, te haces el ignorante y evitas muchas cosas y te evitas este conflicto emocional de todo lo que te rodea. Entonces, creo que sí se puede ser feliz siempre y cuando seas consciente de lo que te hace feliz. O sea, vivir bajo tu propia ignorancia siendo feliz. Pero no se puede ser completamente feliz sabiendo todo y coadyuvando esa parte de tu ignorancia. Es complicado, pero sí se puede. Bueno, eso creo. Claro, claro. Yo sigo sin saber o sea, si se puede, ¿no? O sea, o quizás también la felicidad está en otra parte, ¿no? En esta disyuntiva entre los tontos y los inteligentes, ¿no? También habría que cuestionarnos eso, ¿no? Gracias, Karen. Luis Miguel. Sí, es que, ¿sabes? Estaba pensando en un compañero de trabajo de Homero Simpson, creo que es Grimes, ahorita me corrige mi querida reverenda Mariana, cuando justamente quiere hacerse el tonto, ¿no? Para demostrar el vicio que tiene esa cosa nuclear donde trabajan, el que un tipo como Homero trabaje y además sea jefe, ¿no? De seguridad, a él le va muy mal, ¿no? Es curioso. No sé si en ese sentido el hecho de que Homero, a pesar de que sea lo que es, ¿no? Y de que haga lo que haga,
que no le vaya mal, o sea, que hasta entonces no haya muerto, incluso cuando va a tomar clases de payaso, ve a todos sus amigos ahí revolcándose, pero él no. No sé, o sea, creo que hay un poco, no sé si de virtud, pero al menos sí que hay suerte, ¿no? Una suerte que parece ser que acompaña, no sé si Homero sería tonto, ¿no? Pero lo que sí, un poquito poniendo a prueba lo que nos decía Gabo, yo creo que sí demostraría el hecho de que Homero, siendo tan inteligente, vuelva a ponerse el crayón, tal vez sí podría hacer que sí, en efecto, ¿no? O sea, aunque sea hombre y todo, sí iba a ser tonto, ¿no? Porque así como fue tonto ponérselo, fue retonto volvérselo a poner, ¿no? Tal vez ahí lo único que podrías poner en tela de juicio el hecho de que no sé si Homero siendo tan inteligente y viendo que no iba a tener con quién hablar, con quién coincidir y tener una plática decente, no sé si de intelectuales, ¿no? Él decide abandonar ese mundo, ¿no? Y volver a esta realidad más mundana, no, no lo sé. Gracias, Luis Miguel. Yo pensaría que quizás Homero es muy inteligente que se volvió a poner el crayón, ¿no? Supo que, o sea, ¿no? Quizás supo que la felicidad no estaba ahí y él no buscaba ser el más inteligente no sé, de la serie y dijo, bueno, ¿no? Ese no es mi papel en este mundo, entonces voy a regresar a ser, que al final del capítulo lo dice, ¿no? Quiero regresar a ser el inútil que era antes, ¿no? Con esas palabras. Así, Mariana, por favor. Le cedo mi participación a Nadia porque no ha Ah, participado. sí, perfecto, gracias, Mariana. Nadia. Bueno, bueno, en cuanto a la pregunta si se nace o se hace, pues todos nacemos, ¿no? A veces la misma sociedad divide y conceptualiza qué es una persona inteligente y también conceptualiza a una persona quien no lo es con ciertos parámetros. Pero sin duda todos nacemos con cierta inteligencia. Garner menciona que todos somos inteligentes. Homero Simpson tiene ciertas habilidades y destrezas que a pesar de ser un hedonista y a pesar de pensar en él mismo y realizar tonterías, entre comillas, pues siempre se sale con la suya. Esta Lisa, es muy inteligente, es considerada una niña muy inteligente, porque sus notas son altas, tiene ciertas habilidades también hacia la música, aunque en la inteligencia interpersonal, pues le cuesta un poquito socializar. En cuanto a si los genes de inteligentes vienen en las mujeres de los Simpson, recordemos que también Homero Simpson tiene un hermano, ¿no? Que tiene una empresa y que Homero Simpson la destruye cuando intenta crear un auto a su gusto y a su manera con las necesidades, adaptarlo a las necesidades que él tiene, pero pues se da cuenta de que pues los negocios también en esta parte pues no es lo suyo, ¿no? Bart igual, ¿no? Bart tiene esa habilidad de meterse en problemas, pero también es muy inteligente para resolverlos y se muestra también en un capítulo donde Lisa le empieza a ayudar y se da cuenta de que Bart tiene una habilidad en cuestión de retención, pero ocupa esa habilidad para otras situaciones dentro de su vida. Entonces, también nosotros como seres humanos tenemos ciertas habilidades, nada más que nosotros decidimos en dónde ocuparlas Claro. y cómo ocuparlas. Claro. Gracias, Nadia. También creo que habría que pensar precisamente en los papeles que juegan Bart, Lisa y Homero, y Marge también seguramente. ¿De qué lado está? O sea, si también tiene que ver la suerte, el azar, o estas cosas para que de repente Lisa, que supuestamente es la más inteligente, la que conoce más cosas, de repente sea la que más sea más infeliz en muchos capítulos, se cuestione muchas cosas y de repente vea más los problemas, ¿no? Y sepa que ella va a sufrir, ¿no? O que está sufriendo en ciertas cosas, ciertas situaciones, y Homero sin ser
el sabio, sin ser nada, sin pensar mucho las cosas, es al que le va muchas veces mucho mejor en la vida, ¿no? Y no sé, no creo que sea tan así la vida, la vida de nosotros al menos, pero de repente pareciera que sí, ¿no? O no lo sé. Ahora sí, Mariana, por favor. Sí, rápido. Ay, es que vinieron a mi mente un buen de referencias de otros capítulos. A ver, primero, cuando Lisa hace su experimento con el hámster, ¿no? Y hace un diario. ¿Es mi hermano más tonto que un hámster? Y efectivamente, ¿no? Es más tonto que un hámster porque, bueno, se electrocuta varias veces para comerse un pastelito, en fin, bueno, X. Eso, y estaba pensando también en que coincido contigo en que Homero, en este capítulo, cuando decide volver a ponerse el crayón, a insertarse el crayón en el cerebro, fue inteligente en la medida en que decidió por su felicidad. O sea, sin duda él sabía cuál era su felicidad, cuál era su alegría, y su felicidad era volver a ser el imbécil que solía ser, y así lo dice, ¿no? Entonces, también estaba recordando, a propósito de esto, cuando se tapa los ojos, está conduciendo por la calle, se tapa los ojos y dice, si no veo el semáforo, no es ilegal, y se pasa, ¿no? Entonces, es decir, ser tonto también o sea, te libera de muchas responsabilidades. Se tiene que ser muy inteligente para, o sea, paradójicamente, ¿no? Se tiene que ser muy inteligente para decidir optar por, es que ahí insisto, ¿no? O sea, qué tanto es por voluntad propia y no por gen, ¿no? Que venga de los genes. Decidir ser tonto o hacerte pasar por tonto para eximirte de tus responsabilidades. Y ya, gracias. Gracias, Mariana. Sí, pareciera, no sé, a veces me da la sensación de que, o sea, que Homero es muy inteligente, que es tan capaz de hacerse el tonto sin que nos demos cuenta, ¿no? O sea, de que, o sea, ¿no? Sabe cómo evitar ciertas cosas, en este caso, ¿no? O sea, sabe que es, pero para empezar, sabe que es un semáforo y sabe que es algo ilegal pasarse un semáforo, pero es muy inteligente que decide ser tonto y decir, bueno, no, yo, diciendo esta excusa, voy a pasarme un semáforo, ¿no? Le voy a dar la participación primero a Reinaldo y después a Gabriel. Vamos. Gracias, voy a apagar mi cámara cuando hablo porque creo que se corta un poquito. Yo aquí creo que nada más aclarando un concepto de los genes. Sí, no es que hay el gen de la inteligencia como tal, pero lo que sí hay, está súper reportado, es que hay determinados genes que están asociados a algunas habilidades mentales que se asocian con inteligencia culturalmente. Por ejemplo, con la sinapsis. Entonces, entre más cercana esta determinada sinapsis, tú puedes tener mayor capacidad de retención para recordar. Y en contraposición, me encantó el comentario de Esther que dijo, inteligencia puede ser el buscar ser apta para la vida. Ya habíamos dicho más temprano que Homero es una persona súper egoísta. Entonces él antecede su felicidad a todos los demás. No importó que conectó con Lisa, no importó que comprobó que Dios no existía. Eso no le importa. Yo quiero ser aceptado y yo quiero ser feliz. Entonces no me importa lo que yo tenga que hacer para ser feliz. Y siento en la pregunta de que si siendo inteligente se puede ser feliz, creo que es más común el autosabotaje. Entonces tú sales a la calle, sabes que hay cambio climático global, que te va a dar COVID, que te van a robar, que te van a asaltar y un montón de cosas que te pueden llevar a la ansiedad. Y alguien que tiene otra visión del mundo puede decir, pues yo voy a salir a ganar mi pan para vivir y se acabó mi día. Seguramente tiene muchas inquietudes, tiene otras cosas, pero es como, entre más fallas sepas que un sistema puede tener, es más común que las veas y que se presenten. Y entre menos sepas del tema, pues dejarás que fluya. Ah, se enfermó, se murió, Dios se lo llevó. Ah, se enfermó porque tuvo un ataque neurocerebral que se puede heredar a mis hijos y a mis nietos. Entonces, siento que por ahí puede ir esa concepción biológica de la inteligencia y la tontería. Gracias, gracias Reinaldo. Sí, sin duda, creo que habría que hacer un análisis, bueno, o seguir esta discusión también bueno, eso va a acabar el tiempo, para seguir pensando precisamente qué es lo que nos hace ser inteligentes y qué no, a partir de qué criterios, ¿no?
porque también creo que esto de los genes o así, también es vaya, es algo basado en la razón, porque son estudios seguramente, pero también son creencias, ¿no? O sea, no podemos determinar que así vaya a ser la realidad y que así sea, ¿no? En todas las personas, ¿no? Me hace pensar mucho lo que decías tú y hace rato me parece que Mariana. Yo hace tiempo conocí una familia que decía que todos eran tontos, ¿no? Pero uno de sus hijos estaba estudiando medicina y se cree que precisamente los genes de la inteligencia se los pasaron a ellos, ¿no? Y de repente yo pensaba, los conozco a los tres, y decía, claro, eso es verdad. O sea, da la casualidad de que solamente uno de ellos pudo terminar sus estudios y es súper, ¿no? Acá inteligente, que ahorita está estudiando, no sé, un doctorado, no me acuerdo en dónde, y sus hermanos, pues no se les da la escuela, ¿no? Entonces, por mucho tiempo yo creía que sí, ¿no? Que la inteligencia se le daba a algunas personas, quizás pasaba por los genes, por la herencia, yo qué sé, y que no todas las personas podían ser aptas para ser inteligentes. Pero bueno, Gabo, por favor. Vale, yo tengo varios puntos, pero lo condensaré en mi hipótesis de que Homero no es ni inteligente ni tonto y que la crayola no afectó a otras habilidades que sí tiene Homero. ¿Va? Ahí les va. Resulta que cuando Homero le sacan la crayola se vuelve más hábil con operaciones lógicas y matemáticas. Es más, puede resolver cubos de Rubik sin verlos, hace su ecuación para demostrar que Dios no existe, y se da cuenta de un problema estructural en la planta nuclear. Envía un informe a cierta organización que se encarga de revisar la seguridad en plantas y el señor Burns cierra la planta. Ahí es donde comienzan los problemas de Homero. Antes de eso, Carl o Lenny, no me acuerdo cuál fue, le agradeció por la comodidad extra que le brindaba su protector que rara vez necesita, ¿no es cierto? Y fue hasta que lo despiden, que se quita el protector, lo tira al piso y dice, no puedo darle de comer a mi familia con un protector. ¿A Homero no lo hizo infeliz? Ser listo o no ser listo. Y como vemos a lo largo del capítulo, Homero, más allá de sus nuevas habilidades lógico-matemáticas, sigue siendo el mismo. No cambia su personalidad, no cambia nada más de él. Entonces, voy a decir que si bien Homero obtuvo nuevas habilidades, obtuvo más inteligencia, meterse la crayola de nuevo a la nariz fue una tontería, porque justamente no se dio cuenta Homero, y parece ser que nadie, ni Lisa se da cuenta, que el problema de la infelicidad de Homero viene por haber denunciado una irregularidad en la planta nuclear, no por ser más listo. Si hubiera cerrado la boca, no hubiera pasado nada. Carl sería muy feliz con su protector y todos lo querrían un poquito más. Bueno, nada más quería platicar eso y un datito curioso. Resulta que las personas con TDA, algunas tienen este superpoder, hiperfocus, que al español sería algo así como superconcentración. Eso ha hecho que muchos chicos con TDA, que no presentan los otros síntomas del TDA, sean considerados como gente muy inteligente, ¿vale? Porque tiene una capacidad de concentración que los lleva a lo anormal. Entonces, creo que pues se comprueba eso, ¿no? De que la inteligencia depende de la situación en particular. Sale, gracias. Gracias, Gabo. Sin duda creo que este capítulo nos da para mucho, o sea, hablar no solamente sobre la inteligencia de Homero o sobre, no sé, la falta de inteligencia en dado caso que exista, nos da para mucho, pero bueno, como sabemos, vamos un poco corriendo, ya casi llegamos a la meta, vamos trotando en este maratón, y pues vamos a ir llegando ya al final. Le doy la palabra a Luis Miguel y me parece que con esa participación cerramos. A ver, Luis Miguel, por favor. El Sol de México. Como dice. No, sabes, es que creo que a diferencia de cómo se veía antes, ¿no? El asunto, y ahorita creo que dijo algo bien importante, Gabo, ¿no? La personalidad. Antes importaba lo que las personas pudieran hacer, lo que tenían que hacer. Pero creo que desde que empezamos a caer en estos psicologismos,
¿no? Donde hay una inteligencia, pero es lógico-matemática, pero luego hay una inteligencia emocional y luego hay una inteligencia, madre mía, uno dice, hay tantas inteligencias que no sé si soy capaz de cubrirlas todas, ¿no? Y en ese sentido también viene la clase de los prejuicios que hacemos muy socialmente, ¿no? Educativamente, por supuesto, ¿no? O sea, sí, está chido esto de la pedagogía y lo que tú quieras, pero cuando uno luego llega a la docencia, sí dice, o sea, sí dan ganas de poner los sellos de antes, ¿no? Entonces, es un asunto bien importante cómo nosotros mismos tratamos de diferentes maneras, solo por ciertos instantes y por ciertas y circunstancias, a las personas, ¿no? Y luego llega a ser algo más abrumador porque el juicio de un momento, ¿no? Como dices, o de una circunstancia, lo que hace rato decías, una persona que quizás es de la ciudad y que no sabe cultivar en un campo, ¿no? Es tonta, bueno, a lo mejor en ese momento no lo supo y ya está, ¿no? Puede aprenderlo. Y sin embargo, el es tonto, ¿no? Sigue siendo tan fuerte que sí lo puede llegar a hacer que su vida tenga bastantes tropiezos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocuparía un poquito, ¿no? Lo fuerte que puede llegar a ser denominar a alguien como eres tonto, ¿no? Y no que solamente que en un momento, pues la cagó y ya. Claro, gracias Luis Miguel. Sin duda, muy acertada creo tu comentario. Yo antes de cerrar el café, les voy a agradecer. Les voy a leer una frase que dice Homero Simpson en este capítulo, que dice, todos tenemos un crayón en la nariz. Tal vez no sea un crayón en la nariz, tal vez sea un crayón hecho de prejuicios, ¿no? Y yo creo que sí, todos tenemos un crayón, ¿no? No sé si en la nariz, pero tenemos un crayón ahí que de repente quizás son nuestros prejuicios, ¿no? Y bueno, yo sin más les agradezco a todos, muchas gracias por estar aquí. Sigamos disfrutando de este maratón cirijillo, ¿no? Y gracias por estar presente, digamos, ¿no? Le va a mi compañera Fanny,